Entonces, bueno, ya estamos aquí con mi querido Ricardo Medina Calvario, presidente de este Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas. ¿Cómo estás, mi querido Richard? Jorge, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, muchísimas gracias por abrirnos el espacio nuevamente. No, pues como ya sabes que es tuyo. Como cada semana, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Y el tema de hoy, básicamente uno, aunque tocaremos un poquito de dos temas más. Seguramente todas las personas que nos ven y escuchan, igual que tú, Jorge, hemos estado escuchando acerca de la problemática con el sargazo, que se da sobre todo en las playas de Quintana Roo, aunque en muchas playas del mundo, pero toma relevancia en la zona costera de Quintana Roo, desde Cancún hasta Chetumal prácticamente, aunque en la parte de esta Riviera Maya, también conocida, Playa del Carmen y Quintana Roo, que tienen una relevancia desde el punto de vista turístico, claro, de ingresos, de divisas, pues muy importante, y que en últimas fechas, las últimas quizá 3 semanas, aunque ya desde el principio del año se empezó a dar más este fenómeno de el sargazo. El sargazo es una macroalga, así se le llama, de tipo de color pardo más bien, y que pues de manera natural se encuentra en los océanos. Está constituido de muchas especies y pues entre ellas algas. De hecho lo hemos mencionado aquí, quien más aporta oxígeno a la atmósfera terrestre pues son los mares, a través principalmente de las algas y otras especies, por supuesto de vegetación acuática, marina en este caso, pero bueno, principalmente las algas tienen una relevancia en esta fotosíntesis y generación de oxígeno. Solamente que en este caso particular, el crecimiento anormal de la biomasa del sargazo, y que trae su nombre que principalmente se da en la parte de las Islas Bermudas, de toda esta parte de islas, Dominicana, Puerto Rico, Cuba, las Islas Bermudas, las Bahamas. Ahí es donde tiene un crecimiento importante, derivado principalmente de las condiciones climáticas que se dan en esa parte del mar Atlántico, pegado al Golfo de México, donde derivado de este crecimiento, bueno, se conoce como el mar de Sargazo. Mar de Sargazo. Eso ha existido durante siglos, siempre ha existido. Nada más que tiende a migrar, vamos a llamarlo así, hacia las costas del Mar Caribe, del Golfo de México, pero que con estos tiempos de cambios climáticos y demás, surgen dos situaciones por las cuales crece de manera exponencial. Su biomasa crece hasta 18 veces más rápido de lo normal, y esto es por dos factores según los científicos, aunque hemos de decirlo, no está totalmente comprobado. Tampoco le podemos adjudicar tan a la ligera al cambio climático este tipo de crecimientos anómalos, en este caso particular de estas algas. Pero bueno, dos factores. Uno, el calentamiento del agua hace que, bueno, tenga una incubadora natural estas algas y tenga un crecimiento más rápido. Y segundo, la contaminación, que pareciera en algunos casos totalmente mala. Desde el punto de vista biológico, la contaminación en ciertas cantidades no nada más es mala, sino que ayuda a la reproducción, porque obtiene nutrientes, en este caso las algas, para crecer más rápido. Yo me acuerdo mucho aquí en Xochimilco, para tener un ejemplo más puntual. En Xochimilco se dio un crecimiento muy grande de lirio acuático, estas plantitas verdes que crece, parecerían muy bonitas, pero bueno, crece muy rápido. Creció muy rápido en los años 80, que se dio un fenómeno que ahorita nuevamente lo hay, pero yo me acuerdo en los años 80, cuando yo estudiaba en la UAM Xochimilco precisamente, se dio un crecimiento exponencial
porque muchas de los drenajes, vamos a llamarlo así, de las riberas de los canales de Xochimilco, vertían hacia los mismos canales. Y entonces la contaminación, sobre todo con grasas, aceites y detergentes, en una cantidad adecuada para la vida acuática, propició que creciera exponencialmente el lirio acuático, porque obtiene nutrientes, ¿sí?, que en una cantidad mucho mayor, pues hace el efecto contrario. Pero en este caso del sargazo, igual que el del lirio que estaba mencionando, pues son nutrientes que favorecen el crecimiento. O sea, tienen alimento, además del natural, tienen mucho más alimento que lo que les proporciona el mar. Y entonces, entre el agua más caliente y los nutrientes que llegan por la contaminación, pues hacen que el crecimiento de las algas sea muy importante. Y entonces, pues, derivan a llegar a las costas, principalmente, como decíamos, de Quintana Roo. Y tiene dos efectos. Uno, visual, por supuesto, no es agradable a la vista, y además la cantidad de sargazo que está llegando a las playas, lo hemos visto en diferentes fotografías, cómo crece exponencialmente, y bueno, es mucho. Y es un ser vivo, las algas son seres vivos, por supuesto, y que cuando llegan a la Tierra y dejan de tener los elementos que le permiten vivir, pues se mueren y se pudren. Y con tal cantidad mal, ¿no?, de algas, pues el olor es, por supuesto, fétido. Claro. Porque mucha gente dice, es que huelen mal. Pues sí, pues es que se murieron. Viene el estado de descomposición y por eso huele mucho, ¿no? Exacto. Actualmente la gente de Quintana Roo, el gobierno estatal y el municipal, o los municipales a los que está afectando, están gastando en promedio cerca de $1 millón para retirar en promedio 300 toneladas de sargazo. Sí, es el cuento de nunca acabar. Pero es el cuento de nunca acabar. Fíjate que, por ejemplo, en Japón lo utilizan como en Japón lo utilizan como elemento de nutrición. Han explotado, y desde hace mucho tiempo, algunos tipos de algas, pues tienen una concentración de nutrientes importantes y sirven de alimento. En Japón lo utilizan para esto, pero todavía no en la cantidad o la producción que pudiera manejarse la tal cantidad de sargazo que está en las playas mexicanas. Por supuesto, en otros lados también lo han utilizado como combustible, pero la utilización del sargazo es mínima comparada con lo que está. Entonces es un problema importante. Lo que estaban haciendo también, creo que mal asesorados, y no se necesita ser un gran científico, es que lo estaban levantando y lo enterraban en la arena. Pues ¿qué pasa? La marea sube y pues barre con la arena y deja al descubierto nuevamente el sargazo, y todavía pues con un peor olor. Entonces, creo que la problemática ahorita se está tratando de resolver, de pararla desde el frente de mar, con algunos tipos de diques como los que se utilizan cuando hay un derrame petrolero. Hemos visto las grandes boyas que se ponen, ¿no?, algunos tipos de muelles flotantes, correcto, y que detienen el paso, en este caso del sargazo, hacia la playa, pero no son como los que ya se tienen para los derrames ya muy probados. En este caso, bueno, tienen que hacerse algunas modificaciones, y lo que se está tratando es de pararlo. Ahorita lo que se hace es retirarlo, vender algo que se está consumiendo con este tipo de tecnologías para procesamiento de alimentos, pero es muy poco. Se estaba enterrando, espero que ya no se entierre. Se está retirando, pero está la cantidad que tampoco se puede llevar a tiraderos, etcétera. Es un problema grave. Sí, está afectando mucho, turismo, porque ahorita es la temporada alta, digamos, de verano. Y pues no te puedes tender en la playa, ¿no? Está llena de... Sí, porque esto. Además de que, por supuesto, algunos emite, como todo cuerpo en descomposición, algunos tipos de gases tóxicos en una cantidad mínima. No es para preocuparse, pero bueno, entre el olor, el que no tiene una consistencia ya en una cantidad fuerte tan agradable, por supuesto que le está pegando al turismo en gran medida, y que pues la población crece,
De hecho, en varios reportajes se ha hablado de gente que ha cancelado sus estadías en Quintana Roo. Entonces es un problema grave que, repitiendo, tiene que ver mucho con el cambio climático. Utilidad. Todavía no sé, una utilidad así que te permita. Como abono, como biocombustible. No, de hecho, platicando con varios compañeros decíamos. Es incosteable. ¿No? Es incosteable todavía. Inclusive a mí de manera personal llegó a hablarnos alguien de por aquellos lares para ver si teníamos alguna solución. Y yo creo que el que lo tenga, pues se va a hacer millonario muy rápido. Premio Nobel. Porque no hay algo que ahorita pueda parar esta condición, ¿no? Sí, de hecho, que es algo cíclico, natural. Es algo natural, pero por que supuesto. en esta ocasión está demasiado excesiva la cantidad. De hecho, algo como la isla de plástico que todos lo hemos visto, yo creo, ¿no? Sí. El sargazo siempre que hemos ido a sí, porque es solo pardo rojizo. Ajá. Entonces es muy característico. Pero no principalmente, no en la cantidad, ya ha habido algunas explosiones demográficas de. Es como, perdóname la comparación, es como una plaga, o sea. Sí, es como se vuelve una plaga. Como una plaga de animal que en algún lado se. Sí, de hecho, en la vida natural se dan muchos casos de. Por ejemplo, hay unas especies de roedores que cuando la explosión demográfica es mucha, se suicidan, se tiran al acantilado. Y así encontramos una serie de especies animales y vegetales que tienden a esta situación para control de la población. En el caso del sargazo, que, como lo decía, prácticamente estaba confinado, digamos, su crecimiento en un inicio a este mar de los sargazos en la parte de las Bahamas. Ahora se está encontrando una población muy, muy grande al norte de Ecuador, que colinda con el océano Atlántico y que también está migrando más hacia el norte en esta época del año, que el agua se tiende de mayor temperatura, que es la parte del Golfo de México y principalmente el Mar Caribe. Toda la península de Yucatán. Entonces ya tenemos hoy en día dos formaciones importantes, el mar de Sargazo y al norte de Ecuador, y que están migrando hacia acá, y ha sido un problema, o está siendo un problema muy grave, y bueno, pues se tiene que la Secretaría, la Semarnat a nivel federal, las secretarías estatales de medio ambiente, los gobiernos locales están trabajando pues ahorita de manera mecánica, nada más. Esperemos que esto termine. Se menciona que para septiembre, octubre, cuando ya peguen de lleno la temporada de huracanes, pues el problema termine, pero sí se debe de poner atención en que para las próximas temporadas, porque bien lo dijiste, esto es cíclico, es cada año, aunque este crecimiento exponencial de este año ha sido mucho mayor que cualquier otro de los años, ¿no? Y hablando de contaminación también, que tiene que ver con este tema, recientemente también hemos escuchado que en varias partes, sobre todo en las desembocaduras de los ríos en Tabasco, que afortunadamente hay mucha agua por allá, se ha suscitado la muerte de varios manatíes, y no nada más de esta especie, sino de otras muchas, pero que la releva, la pejelagartos, por supuesto, en Tabasco, allá por Macuspana, la tierra del futuro presidente de la República, se ha suscitado una muerte también inusitada de especies, de diversas especies acuáticas, sobre todo de especies de agua dulce, pero emblemáticamente dos que han resultado fuertemente afectadas, que es el peje lagarto y el manatí. El manatí, por la constitución que tienen, un animal muy, muy grande, y que han estado los pescadores levantando los individuos ya muertos, flotando, y que no se explican las autoridades todavía qué es lo que está pasando. Los pescadores de las comunidades en las que se ve la afectación, pues indican que es por la cantidad de contaminantes que hay, principalmente de plomo, y esto es por el trabajo de Pemex. Normalmente a Pemex se le achaca todo este tipo de
de tragedias ambientales por la explotación la explotación del crudo. Entonces, y la cantidad de plomo que de acuerdo a los especialistas se está teniendo puede ser indicativo de que va en ese camino. Y es que el plomo no te mata poco a poco. No es que lo ingieras y te mueras. Además, por las cantidades, sino tu cuerpo lo va absorbiendo, en este caso de las especies acuáticas, y entonces, bueno, la cantidad de manatíes que se han encontrado pues es bastante. Es una especie en peligro de extinción. Todavía tenemos bastante en la península de Yucatán, de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Hay una colonia muy importante por Chetumal, donde le está pegando el sargazo, aunque al manatí no le afecta tanto. Pero bueno, es algo que hay que poner atención particular, que van a hacer también las autoridades, que ahorita en este impasse de quién entra y quién sale, pues como que no hay mucho trabajo que se esté viendo. Twilight Zone, ¿no? Sí, en el aspecto ambiental lo vemos, y lo vemos en todas las demás áreas del gobierno. Pareciera que, pues, yo no soy muy afecto a esto, pero hasta los twitters del presidente de la República, pues es uno cada semana, creo, cuando antes era diario, pues porque ahora todo lo lleva, toda la agenda la lleva el virtual presidente electo, que mañana será presidente. Y por último, rápidamente, el día sábado, el 4 de agosto, se cumplieron 4 años de la tragedia ambiental más considerada, más grande a nivel nacional, del derrame tóxico de una mina de Grupo México en Sonora. 4 años. 4 años se conmemoran, no sé si la palabra sea adecuada, de esta tragedia ambiental, en la que se derramaron cerca de 40 millones de desechos tóxicos de la mina hacia el río Sonora, principalmente, donde se vieron afectadas cerca de 25,000 personas directamente, y que hoy en día las concentraciones de plomo, hablando de este metal, han sido elevadas. Estudios de la UNAM revelan que la afectación, como lo decía, el plomo no te afecta inmediatamente, digo, a menos que consumas una cantidad muy grande, pero se va dosificando por esta. Por eso se les quitó las gasolinas, ¿te acuerdas? Por eso se les quitó el plomo, exactamente, porque ya teníamos plomo en la sangre, te va matando, ¿no?, poco a poco, y sobre todo en niños que nacieron por aquellos años, 4 años, la afectación se está viendo poco a poco, y se firmaron convenios, se firmaron una serie de acuerdos para poder ver la baja de los elementos que fueron afectados. ¿No fue entonces un buen trabajo de mitigación el que se hizo? Yo creo que se hizo un buen trabajo de mitigación. Ajá. No hubo prevención, sí se hizo una buena mitigación, pero yo creo que faltó, y esto es el tema que quería hablar, que por ejemplo algo muy importante, el agua potable, de lo que se alimenta la comunidad, que se alimentaba o tomaba el agua de este río contaminado, y uno de los acuerdos a los que se llegó es que se iban a construir 36 plantas potabilizadoras. Se firmaron los acuerdos entre Semarnat, Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado, y se determinó, entre muchos otros aspectos, la construcción de 36 plantas potabilizadoras para que la gente de los alrededores pudiera consumir agua potable, por supuesto. Y a la fecha nada más se construyeron 3, y de acuerdo a los últimos reportes, ninguna sirve. Entonces, estos acuerdos, los convenios que se firmaron, los 1,000 millones de pesos que iba a poner Grupo México, pues no se han visto reflejados, y la gente pues está desesperada porque no se cumplieron estos acuerdos, y bueno, pues ahora qué van a hacer, ¿no? Viene el cambio de gobierno y esperan que sí, porque las nuevas que eran autoridades, incluso legal, sí, ¿no?, por supuesto, no se firmaron, ¿no? Y se determinó que los trabajos estaban bien realizados. De hecho, los coordinó de parte del gobierno federal el doctor Rodolfo Lassi, subsecretario de Planeación de la Semarnat, una gente con mucha experiencia, ingeniero ambiental, que sabe del tema.
Pero bueno, los acuerdos, ahora sí que de acuerdo a los pobladores no se han cumplido por parte de Grupo México y la autoridad no le ha dado el seguimiento correspondiente y bueno, vienen estos efectos y estos casos de niños que ya están presentando alguna problemática derivada del consumo principalmente de plomo que se virtió. Si tú ves hoy en día una foto de este río, pues todavía se ven algunos... pasaban inclusive en el cine, como ya el río ya estaba saneado, limpio, ya corría agua. Sí. Pues sí, pero nada más de un lado, ¿no? Remediar un cuerpo de agua, en este caso un río, pues no es tan sencillo, porque por supuesto está corriendo el agua. Las estaciones tienen mucho que ver con esto, cuando hay estiaje, hay más agua, etcétera. La concentración en las tierras, pues de qué manera se trató, etcétera. No es un tema que también no está terminado y que seguramente las nuevas autoridades pues van a tener que poner cartas en el asunto, porque ahorita estamos en este limbo de cambio de sexenio. Y la naturaleza, ¿no? también es su trabajo, ¿no? Sí, a mí me da mucha risa porque hay algo que a veces las autoridades nos dicen que va a tratarse por atenuación natural. Ajá. O sea, esto es pues que la naturaleza haga su trabajo. Pues hay el tiempo lo cura todo y también en la naturaleza se da. Entonces, pero la atenuación natural no se puede aplicar en todos los casos. No se puede decir, bueno, pues ya se derramó y pues solito se va a absorber o se va a evaporar o a la cosa que sea. Y parece ser que a veces la atenuación natural es un apoyo para las autoridades, para no poner el dedo en la llaga, para poder solucionar las cosas. Son cuestiones de mucho dinero. Eso remediar este tipo de derrames no es nada fácil. Costosísimo. Es muy costoso y por supuesto que la empresa, por más que haya querido poner dinero, pues no lo puso todo y no en la cantidad suficiente. Entonces, pues hay que seguir esperando a tener buenos resultados y que la gente de por allá, que está muy lejos de aquí del centro, pues siga recibiendo el apoyo o que ahora reciba un nuevo apoyo y la gente que está al frente de la autoridad ambiental pues no deje de lado esta situación y no cumplamos un año más. Fíjate, sin que se hagan las cosas. Sí, 4 de agosto del 2014. Así es. ¿De qué pasó este drama? Y digamos que, ¿qué tanto consideras tú que estará remediado más o menos al 80%? Pues mira, lo que yo sé y lo que expusieron las autoridades es que ya estaba en un 80%. Y que si van a hacer trabajos, obviamente, y lo entendemos, que nos dedicamos a esto, que no es levantar, quitar y poner. Hay elementos que tienen un tiempo de estabilización, etcétera, y que lleva años inclusive. Claro. Pero sí, que en este caso de la contaminación radiactiva, digo, hablando de un caso extremo, pues también aparte de las medidas de mitigación requieren sus todavía hay tiempos, efectos, ¿no? En Chernobyl. Exacto, o incluso aunque ya también allá se ha trabajado mucho en Hiroshima, ahorita que estamos sí, claro, por supuesto. Los aniversarios, ¿no? Y el de Hiroshima y Nagasaki. Pasado mañana. Hay todavía efectos con el tiempo. Entonces sí, hay cosas que no se pueden remediar de la noche a la mañana, pero se trabaja en ellos para que pase un tiempo de continuo, de acompañamiento, ¿no? Exactamente. Así que acompañamiento de la propia naturaleza. Así es, y en este caso, pues creo que falta remediar el desastre. Falta mucho por hacer, y esperemos que las comunidades no las dejen solas. Y bueno, pues se está trabajando en estos 3 frentes, no hay respuesta para ninguno de los 3. Ni para los manatís, ni para el sargazo, ni para el derrame. Ni para el río. Pero bueno, se está trabajando en ellos y esperemos tener buenos resultados y ya los estaremos platicando aquí. Claro que sí, Ricardo, no cabe duda, como dice aquí mi querido Rolando, que el peor depredador pues sigue siendo el propio hombre, ¿no? Sí, mucha gente me critica y bueno, algunos más lo dicen. Yo digo que el peor el error de la naturaleza es el hombre, el humano, no el hombre, el humano, pero bueno, me dirán que no, hay casos de genialidades y todo, por supuesto, pero desde el punto de vista biológico, natural, ¿no? Yo digo que el peor error de la naturaleza ha sido el humano.
Pero bueno, Así yo espero es. que tengamos la gentileza de retribuirle a la naturaleza todo lo que nos ha dado a través del cuidado y la preservación de nuestros recursos, ¿no? Pero bueno, ojalá que sí. Esa es la situación. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Al contrario, como siempre, Jorge, muchísimas dice gracias. Felipe Corona, muy interesante intervención, como siempre, dice Felipe Corona. Gracias. Muchas biólogo. gracias a todos, de verdad. Gracias a ti, querido Ricardo. Jorge. Gracias, amigos. Que la pasen muy bien, gracias. Gracias. Vamos a un corte y continuamos aquí en Disyuntiva. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó